Hola, estimada clase. Hoy en una sesión más, la número 9, veremos el tema ¿Quién comercia con quién? Para esta sección tenemos una pequeña introducción sobre la red global de comercio. Tenemos la definición donde nos indica que el comercio internacional se refiere al intercambio de bienes y servicios y capitales entre países. Las relaciones comerciales globales se configuran a través de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales que facilitan o restringen el comercio entre naciones. ¿Cuál es su importancia? Es lograr conocer quién comercia con quién es crucial para entender cómo se forman las alianzas comerciales, qué factores determinan la ventaja comparativas de los países y cómo influyen en la economía global. Factores que determinan el comercio internacional tenemos como primer ámbito la proximidad geográfica. Los países tienden a comerciar más con sus vecinos debido a menores costos de transporte y afinidades culturales. En segundo lugar, tenemos los acuerdos comerciales, como los tratados de libre comercio, los acuerdos regionales, la Unión Europea o el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que facilitan el comercio al eliminar las barreras arancelarias. Luego tenemos la especialización económica. Los países comercian con otros que tienen necesidades complementarias, exportación de materias primas o importación de manufacturas, como por ejemplo. Y luego tenemos las políticas comerciales y relaciones internacionales, las políticas exteriores, las relaciones diplomáticas afectan el comercio, especialmente en tiempos de tensiones comerciales, como el ejemplo que estamos viviendo actualmente entre Estados Unidos y China para este 2025. Principales tratados de acuerdos comerciales, tratados entre México, Estados Unidos y Canadá. La descripción es un acuerdo comercial que reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el 2020. Esto generó un impacto en el fomento del comercio y la inversión en América del Norte, Estados Unidos, y exporta automóviles, maquinaria, tecnología a México, Canadá, mientras que México se destaca en la exportación de productos agrícolas y manufactureros. Entre los principales tratados de libre comercio también tenemos la Unión Europea, con una economía de política de 27 países europeos que permiten la libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas. El impacto que genera, en este caso Alemania como principal motor económico, exporta maquinaria, automóviles y producción químicos a otros países de la Unión Europea, mientras que importa alimentos, productos agrícolas de países del sur de Europa, como España e Italia. También tenemos el Tratado Integral Progresista de la Asociación de Transpacífico. Una pequeña descripción de este tratado es un acuerdo comercial entre 11 países en la cuenca del Pacífico que incluye Japón, Canadá, México, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. Genera y facilita el comercio de productos agrícolas y tecnología entre países miembros, promoviendo la diversificación de los mercados. También tenemos la Asociación Económica Regional Integral, que en términos descriptivos es un acuerdo comercial más grande del mundo que incluye 15 países de Asia y Oceanía como China, Japón, Corea del Sur y Australia. Esto genera un impacto en una zona de libre comercio que reduce aranceles y facilita el comercio de bienes intermedios, promoviendo la integración económica de Asia. Otro acuerdo también tenemos el Mercosur y Unión Europea. Este acuerdo es un proceso de negociación entre el Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y la Unión Europea con el fin de crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Su impacto entra directamente para Brasil y Argentina como exportadores de productos agrícolas. Buscan acceso preferencial al mercado europeo, mientras que la Unión Europea requiere expandir sus exportaciones de bienes manufacturados y servicios a América Latina. También tenemos las relaciones comerciales internacionales entre Estados Unidos y China. Ambos países son grandes socios comerciales, pero también competidores estratégicos. Estados Unidos exporta aviones y automóviles y productos agrícolas, mientras que China importa tecnología, productos electrónicos de China respectivamente. Las tensiones comerciales han llevado a imposición de aranceles y restricciones en ciertos sectores como la tecnología y las telecomunicaciones. También tenemos ejemplos como Alemania y el resto de Europa, donde Alemania es el principal exportador de bienes de capital, automóvil, maquinaria y tecnología hacia otros países europeos, así
como importa recursos naturales y productos alimenticios. Entre lo que es Costa Rica y Estados Unidos, exportan productos agrícolas como el café y el banano, así como los dispositivos médicos, mientras que importa maquinaria de productos manufactureros. El Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR facilita las relaciones comerciales entre ambos países. Los retos y las oportunidades del comercio internacional. Entre los retos tenemos el proteccionismo, políticas proteccionistas como las tarifas y los subsidios que pueden limitar el comercio, la desigualdad en el comercio. Los países del desarrollo enfrentan barreras en la entrada en mercados de países desarrollados y tensiones geopolíticas. Las dispuestas políticas pueden generar interrupciones en las relaciones comerciales. Otros factores, entre las oportunidades, tenemos la diversificación de mercados, los tratados de libre comercio que abren oportunidades para que los países diversifiquen sus exportaciones, el desarrollo económico, el acceso a mercados internacionales, puede impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. En conclusión, el comercio internacional se basa en una red compleja de relaciones entre países influenciada por acuerdos comerciales, proximidad geográficas y especialización económica. Los tratados de libre comercio son herramientas claves que facilitan y promueven el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, ofreciendo oportunidades para el crecimiento económico y la integración global. Sin embargo, el comercio internacional también enfrenta desafíos como el proteccionismo, la desigualdad comercial y las tensiones geopolíticas que requieren una gestión estratégica y diplomática por parte de los países. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema. Tenemos que es el cambiante patrón, el cambiante, pasamos al siguiente tema acá, ese es el cambiante patrón del comercio internacional. Entonces, con esta siguiente diapositiva podemos entender que no existe un patrón, una línea que se mantenga a lo largo de muchos, muchos años, sino que simplemente el comercio cambia cada año respectivamente. Nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, y esto nos hace tener un comercio internacional muy, muy cambiante. Como primer punto introductorio tenemos la evolución del comercio internacional, que se define como el patrón de comercio internacional, una estructura de tendencias, intercambio de bienes y servicios entre países, y es un patrón no estático debido a los factores económicos, tecnológicos y geopolíticos mencionados anteriormente. La importancia es comprender cómo evoluciona el comercio internacional y es esencial para anticipar nuevas oportunidades y retos para las economías nacionales y las empresas globales. Factores que influyen en el cambio del comercio internacional, el crecimiento de nuevos actores comerciales, las innovaciones tecnológicas, el cambio de política comercial y el cambio de las preferencias del consumidor. En los actores comerciales tenemos la especialización de economías emergentes como China, la India y las nuevas rutas comerciales. En las innovaciones tecnológicas, impulsando el comercio digital y el intercambio de servicios intangibles. En la política comercial, los nuevos tratados, las guerras comerciales y las políticas proteccionistas. Y como último, los cambios de preferencias del consumidor en la creciente demanda de productos sostenibles y ecológicos, modificando el tipo de bienes que se comercian. Unos ejemplos de los cambios del comercio internacional, tenemos el crecimiento de China como potencia comercial desde 1980 hasta el presente, en el que la apertura económica de China del 78, el país ha pasado a ser un gran exportador bajo un valor a uno de alta tecnología y manufactura avanzada. Este impacto ha provocado convertir a China en el principal socio comercial de más de 100 países, la transición de productos textiles y el calzado a productos electrónicos, maquinaria avanzada, así como alteraciones de las rutas tradicionales. También tenemos la descolonización de la producción hacia Asia. Durante los años 80 y los 2000, muchas empresas multinacionales trasladaron su producción a países asiáticos como Vietnam, Bangladesh y Tailandia, debido a costos laborales mucho más bajos. El impacto de la región de Asia-Pacífico se consolidó como el centro de manufactura global, atrayendo inversiones extranjeras directas y desplazando las economías industriales tradicionales como la de Estados Unidos
y la Unión Europea en ciertos sectores. También tenemos factores como el comercio, el aumento del comercio en los servicios. El comercio de servicios tecnológicos y financieros, turísticos, ha creado más rápidamente que el de los bienes en las últimas 2 décadas. Esto ha provocado que los países como la India se han posicionado como líderes en servicios de TI o Business Process Outsourcing, mientras que en Estados Unidos y en la Unión Europea se mantienen fuertes en servicios financieros y de consultoría. Tratados de libre comercio, como nuevas alianzas, la descripción nos da la firma de nuevos acuerdos como el CPTP, perdón, como el CPTPP, que es el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, y la Asociación Económica Regional Integral. Ha creado grandes bloques comerciales en el Asia-Pacífico, generando impactos para los países miembros, acuerdos que benefician la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias, lo que genera reconfigura también las rutas de exportación y de importación a nivel global. El cambio de la demanda de los recursos naturales genera hacia una economía baja en el carbono. Esto está alterando la demanda de recursos energéticos, la disminución del consumo del carbón y el aumento de la demanda de metales raros como raros y el litio son ejemplos claros de este tipo de demandas. El impacto que ha provocado en países como Australia y como Chile, grandes productores de litio, han visto incrementado en sus exportaciones, mientras que la demanda de carbón de países como la India y Sudáfrica se han visto reducidos. Luego tenemos el comercio digital o el e-commerce internacional, que se describe como un auge del comercio electrónico, como plataformas como Amazon, Alibaba, Spotify, han facilitado que las pequeñas y medianas empresas accedan a mercados internacionales, generando un impacto en el comercio digital que ha crecido exponencialmente en los sectores como la moda, la tecnología y bienes de consumo, alterando la cadena de distribución tradicional. Los factores emergentes que configuran el comercio internacional. Crisis y distribuciones globales como lo fue el COVID-19, la reorganización versus la globalización, como son los factores entre países como Estados Unidos, el Brexit que ha fomentado el regreso a acuerdos regionales y las nuevas alianzas han restringido los flujos comerciales hacia América del Norte. También tenemos la transacción hacia unas economías verdes, la demanda de productos sostenibles, energías limpias, tecnologías verdes, se está configurando nuevas rutas comerciales. Y los países líderes en tecnologías limpias como Alemania y Dinamarca están viendo un aumento en sus producciones de bienes y servicios relacionados con la sostenibilidad. En conclusión, el patrón del comercio internacional está en constante evolución, influenciado por los cambios económicos, tecnológicos y políticos, las nuevas alianzas comerciales, la creciente importancia del comercio en servicios y transición hacia economías verdes están figurando un nuevo panorama comercial y los actores económicos deben adaptarse a estos cambios para aprovechar las oportunidades emergentes y mitigar riesgos asociados a la incertidumbre global. Estos fueron los dos temas abarcados para la sesión número 9. Las consultas las vemos en clase.